Visión global con la generación Silver. Pasan casi 38 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comenzamos, como todos los martes, nuestro espacio dedicado a los seniors, a la generación Silver. Y esta noche hemos invitado a Pablo Antonio Muñoz Gallego, es catedrático de la Universidad de Salamanca e investigador del CENIE. Son especialistas en el análisis de la economía senior, un sector de la actividad que gana cada vez más peso acompañado del empuje demográfico. Pablo Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por poner encima de la mesa un tema que nos preocupa mucho aquí en Visión Global. Intentamos, pues todos los martes dar visibilidad a los seniors, a todo ese segmento de población muchas veces olvidado o dejado un poquito de lado cuando nos estamos perdiendo como sociedad, seguir aprovechándonos de ese talento de las personas mayores de 60, 65, de 70 años. Cuéntanos, Pablo, un poquito el CENIE. ¿Quiénes sois? ¿Cuáles son los objetivos que perseguís? ¿Quiénes están detrás? Háblanos un poquito de este... También forma parte de la Universidad de Salamanca. Cuéntanos. Sí, bueno, el CENIE es el Centro Internacional sobre el Envejecimiento y es una iniciativa que promovieron en 2017 la Fundación General de la Universidad de Salamanca, la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también por la parte portuguesa, la Universidad de Algarve y la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud de Portugal, ¿no? Y promovieron este centro a partir de unos fondos, está financiado con fondos europeos que proceden de lo que se llaman fondos Interreg, ¿no? Y esto fue ya en 2017 y tienen como un periodo de 6 años para desarrollar actuaciones que se han realizado tanto en España como en Portugal. Y el objetivo básicamente es analizar y hacer propuestas sobre economía, sobre actividades, sobre situaciones sociales y sobre la importancia económica de la longevidad en nuestros países, tanto en España como en Portugal. Fíjate, Pablo, que nos lo estaba comentando nuestra compañera, la huelga que está habiendo en Francia este martes contra la reforma de las pensiones que plantea el gobierno de Emmanuel Macron, y sobre todo con esa idea de adelantar la edad de jubilación a los 62 años, a los 64 años, que ahora mismo están los 62, sí. Todas las protestas, manifestaciones en contra, la huelga, porque, claro, cuando hablamos de envejecimiento, cuando hablamos de pensiones, es un término que va asociado precisamente a esas pensiones, a esos cuidados, y todo ello me da la sensación de que implica gasto. ¿Qué entendemos por economía de la longevidad? Bueno, efectivamente, esa es una diferencia clave, ¿no? En vez de hablar realmente incluso de envejecimiento, que hablemos de longevidad. La longevidad tiene que ver con las decisiones que las personas, las familias, tomamos a lo largo de la vida para adaptarnos a una vida más longeva, es decir, unas vidas que en estos momentos, pues en España, pues están en torno a una media de 82, 84 años y con una tendencia a aumentar. En 2040 la previsión es que España se sitúe casi en los 86 años de media de vida. Y a lo largo de ese tiempo, las personas tienen que tomar decisiones que tienen que ver fundamentalmente con aspectos financieros y patrimoniales y con aspectos de salud, para que puedan, digamos, disfrutar de una vida que se va construyendo, ¿no? Desde edades tempranas. Si yo tuviese que preocuparme al día de hoy por las pensiones, o si tengo que decir que pueda haber algún colectivo más preocupado
por las pensiones, por ejemplo, tendría que ser el colectivo de personas jóvenes, que son los que tienen que construir a lo largo de su vida, digamos, los recursos necesarios como para hacer frente y disfrutar, ¿no?, de probablemente los que nazcan hoy, pues probablemente llegarán a vivir 90 años sin problema alguno, y además normalmente 90 años con salud, porque también esto se ha notado, ha aumentado el tiempo de vida, la esperanza de vida de las personas, y en paralelo ha aumentado también la salud de las personas, digamos, la posibilidad de vivir esa vida Claro. en condiciones, digamos, completas, ¿no?, y plenas. Es cierto que, y los datos están ahí, que hablan de cómo España va a ir envejeciendo, cómo va a colocarse, bueno, pues de los primeros países en el mundo en tener una población mayor de 60, 70 años, pues incluso por encima de cualquier otro país en el mundo. Pero, Pablo, como sociedad nos estamos preparando, es cierto, para vivir más, quizás también para vivir mejor, pero ¿somos conscientes de que vivir más e intentar vivir mejor, todo lo que implica, es decir, habrá más tiempo para ser jubilados y en consecuencia también Así es. tendremos que vivir más tiempo de esa pensión? Así es, de hecho, bueno, pues lo lógico es que a lo largo de esa vida que estaba señalando, sobre todo en etapas tempranas, en etapas jóvenes y de edad madura, pues las personas vayan haciendo sus ahorros, sus inversiones, para que, digamos, el nivel de vida después de la jubilación, pues realmente pues no caiga, ¿no? Realmente son decisiones que se tienen que tomar no en el momento en el que uno se jubila, sino en periodos previos, ¿no? Y bueno, la idea yo entiendo que es que realmente se tome conciencia por parte de la generación más joven, la generación Z, digamos que es preciso que una parte de los ingresos que se obtengan pues realmente se dediquen a ir creando, digamos, ese fondo con el que a lo largo de los años uno puede ir construyendo, se puede decir, una capacidad de riqueza y una capacidad de gasto de la que pueda disfrutar en el futuro. Pero también me gustaría decir una cosa Sí, por importante, ¿no? Y es supuesto. que los datos sobre rentas y sobre ingresos por tramos de edad en España arrojan un dato pues muy interesante, ¿no? Son las personas de 65 y más años los que en promedio, estoy hablando siempre de valores medios, obviamente hay mucha variabilidad en esas situaciones, pero son los que en promedio más rentas tienen, más rentas que los de 16 a 29 o más rentas, por ejemplo, que los de 45 y 64. Pero esto ¿lo estamos diciendo para un año en concreto? No. Esto es, digamos, una situación estructural. Por tanto, digamos, las personas de 65 y más años son las personas que más ingresos y más rentas tienen en este país. Incluso también son las personas que menos endeudamiento tienen y, por tanto, bueno, pues más posibilidades tienen de gasto, y son las personas que tienen más patrimonio neto acumulado, con lo cual, vamos a decirlo así, incluso desde el punto de vista de la calidad de cliente a efectos de un posible endeudamiento, serían clientes de altísima calidad. Por tanto, es un segmento que no solo va a ser progresivamente más numeroso, sino que además es un segmento con una gran capacidad de gasto, ¿no? Y bueno, pues posiblemente a partir de los 65 años, pues, o quizás antes, quizás a partir de los 55, 60 años, empecemos a plantearnos de otra manera esto del gasto. Posiblemente de los 25 a los 45 uno esté pensando en ahorrar, ¿no?, para ir generando esos fondos, pero a partir de una determinada edad somos más propensos al gasto que al ahorro, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas, las de más de 55, quizás a partir de ahí, que son más propensos al gasto, es decir, que no tienen que seguir construyendo, vamos a decirlo así, patrimonio, sino que lo que quieren es disfrutar del día a día, disfrutar de lo que la vida de sí. Por tanto, es un segmento
pues sumamente interesante, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas o digamos de la oferta de productos y servicios, ¿no? Sí, porque sobre todo también es un colectivo que está dispuesto a gastarse más, también, bueno, pues si gozan de buena salud o muchos de ellos pues ya están jubilados o prejubilados, es cierto que, pues como decías, pues muchos de ellos ya pues tienes la casa pagada y es cierto que es un colectivo Así que es. sabe lo que quiere, que busca ofertas muy personalizadas. Desde el punto de vista del comercio, del retail, eso está muy bien, o de los viajes muy personalizados, pero ¿y desde el punto de vista laboral? Porque es cierto que cada vez hay más desempleados seniors. Estamos también enfrentándonos a un proceso del edadismo, que es cierto que no estamos hablando de conjeturas, sino es cierto que de alguna forma una empresa entre una persona más joven y una persona senior elige a la joven, y eso es una realidad hoy en día. Es verdad, se dan casi dos circunstancias muy interesantes. No solo en España, sino en la Unión Europea, la población activa de más de 55 años, entre 55 y 64 años, vamos a decirlo así, no ha parado de crecer. O sea, año a año sigue creciendo. O sea, hay más personas en ese tramo de edad que, como son población activa, pues o están trabajando o están buscando empleo activamente, ¿no? Entonces, es muy interesante porque realmente, digamos, son personas que están, digamos, que tienen que contar en el mercado de trabajo, porque obviamente un país o la Unión Europea no puede dejar de tener en cuenta, digamos, la capacidad productiva que depende de estas personas, ¿no? Pero es cierto lo que acaba de señalar, que también con datos europeos, efectivamente, si vemos los motivos de discriminación laboral, en un informe que hizo la OCDE en 2015, pues entre edad, género, la raza, la discapacidad, las ideas políticas, etcétera, en el conjunto de países de la OCDE, vamos, sin duda alguna, la discriminación por edad era digamos, el problema más importante. Y se da una circunstancia, y es que es cierto, hay otro informe que tiene que ver con esto a nivel internacional, es cierto que cuando los responsables de las entrevistas que seleccionan a las personas para cubrir puestos de trabajo, cuando se enfrentan a la valoración de una persona pues más joven y otra persona que tiene 50 o más años, efectivamente hay algunas barreras psicológicas que tienen, vamos a decirlo así, algunos prejuicios que se tienen de mano. Pero luego, cuando se analiza el rendimiento de las personas que se han contratado cuando lo han sido de más de 50 años y cuando lo han sido de menos de 50 años, pues los resultados en esas mismas empresas, en este informe se señalaba, pues no arrojan diferencias entre los de 35 y 45 años, por ejemplo, y los de más de 45 años. Es decir, que realmente una parte de esa discriminación está basada en a priori que realmente habría que de alguna manera vencer, ¿no? A partir de información, a partir de, digamos, de formar probablemente a esos contratadores para que no tengan, digamos, estos obstáculos mentales a la contratación. Pero también es cierto que a medida, los datos también nos dicen que a medida que avanza la edad de los trabajadores que tiene una empresa, el riesgo de obsolescencia tecnológica aumenta. Y se da una circunstancia que sobre la que es preciso actuar. Por una parte, los empleadores, las empresas, piensan que formar a personas, por ejemplo, que tengan 55 años, pues a lo mejor no merece la pena. Dicen, pero ¿para qué voy a hacer esta inversión en formación si realmente es una persona pues que dentro de unos años me va a abandonar? No voy a rentabilizar ese esfuerzo que yo hago. Y por otra parte también el trabajador de esa misma edad piensa que ¿para qué me voy a esforzar en adaptarme a lo mejor a nuevas condiciones de trabajo, a procesos laborales más digitalizados y más automatizados, si dentro de unos años me voy a ir?
Por tanto, digamos, hay también, ciertos obstáculos que lo que hacen es dificultar el hecho de que la productividad de los trabajadores de más de 50, más de 55 años que están trabajando, realmente que esa productividad como mínimo se mantenga. Hay dificultades para que se mantenga o incluso, pues obviamente, mejore con la disponibilidad tecnológica, ¿no? Entonces, sí que sería muy importante vencer estos dos obstáculos para que efectivamente la productividad de las personas de más de 55 años pues al menos se mantenga, porque lo que es claro es que en los convenios colectivos hay una relación directa entre mayor edad y mayor sueldo, es decir que por una parte las empresas observan que los trabajadores de más edad son los que más cobran, vamos a decirlo así, pero por otra parte también, como acabo de decir, pues son los que tienen un cierto gap tecnológico, de gap de productividad que de alguna forma pueden llegar a intuir esas empresas que a lo mejor pues de alguna forma ese gap no les interesa que se mantenga, ¿no? Es decir, ese gap entre salarios y productividad. Por tanto, el esfuerzo mayor que hay que hacer es un esfuerzo de formación, es un esfuerzo en el que hay que incentivar a las personas, a los propios trabajadores y a las empresas para que haya una formación, casi iba a decir cuasi obligatoria, dentro de las empresas, para que esas personas de más de 55 años sigan estando en el mercado de trabajo y además sigan estando en condiciones de productividad pues interesantes, ¿no? Hay un estudio que se hizo hace ya unos años, la verdad, se hizo en el Reino Unido, ¿no? Sí. Y se señalaba que las personas que prolongaban un año más la vida laboral, supongamos que uno se tiene que jubilar a los 66, pues bueno, que prolongasen por voluntad propia hasta los 67, pues esto llevaba a un incremento de 1 punto en el Producto Interior Bruto del país. Es 1 punto, es mucho. Es mucho. Y eso, pues, es gracias al poder adquisitivo mayor, obviamente, que tienen esas personas mientras están trabajando, y después también esto que estaba diciendo, que son personas que son más propensas al gasto que al ahorro. En consecuencia, son personas que, digamos, tienen un efecto de arrastre, su gasto o lo que ingresan, mucho mayor que en el caso de los jóvenes que tienen que detraer parte de sus rentas pues para ahorrarlas. Por tanto, yo creo que hay que mirarlo desde un punto de vista positivo. No solo hay que, en términos de longevidad, no solo hay que hablar de los problemas de envejecimiento de las pensiones, sino que realmente hay que hablar de las oportunidades, ¿no?, que las personas más senior pueden tener, no solo como tracción de la economía, sino también, digamos, como mantenimiento o mejora de su aportación al del Producto Interior Bruto y, bueno, y a la competitividad de las empresas. De hecho, y termino, perdón si me estoy extendiendo en exceso. No te preocupes. Sí, perdona. Hace unos pocos días, bueno, realmente hace unas pocas semanas, el canciller Scholz en Alemania indicaba a las empresas que, por favor, pusiesen más interés en que las personas de más de 60 años, de alguna forma, puedan seguir produciendo, puedan seguir estando en las empresas en condiciones de productividad interesantes. Y llamaba esto la atención por las grandes dificultades que hay a la hora de atraer y de captar a personas posiblemente de edad mediana y de edad joven para ciertos puestos de trabajo y que, bueno, que la economía da de sí lo que da, ¿no? Y hay ciertos déficits, sobre todo para cubrir puestos llamémosle de puestos cualificados, en donde es preciso, es necesario que la economía también pues se sustente en personas de más de 55 años y que no se les incentive, al contrario, que no se les incentive a abandonar anticipadamente el mercado de trabajo y obviamente también que se les incentive pues a que sus vidas laborales sean más extensas, que en fin que el momento en el que se jubilan sea 65 o 66 años. Por tanto, digamos que es importante, ¿no?,
tener esta orientación, incluso hasta para las propias personas. Está también demostrado que aquellas personas, no todas, pero en general podemos decir que aquellas personas que se mantienen activas desde el punto de vista laboral tienen una salud mental mucho mejor que aquellas personas que dejan de tener esa, llamémosle, tensión creativa que genera el trabajo. Pues sobre esa salud mental y sobre ese sentimiento también que tienen muchas de estas personas mayores cuando dejan de estar activas laboralmente hablando, tenemos que seguir charlando, pero es que ahora me quedo sin tiempo. Pablo Antonio Muñoz Gallego, catedrático de la Universidad de Salamanca, investigador del CENIE. Me ha encantado charlar contigo, ha sido un verdadero placer. Yo creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes hablando de la economía de la longevidad, así que aprovecho para volver a intentar hablar en próximas semanas porque nos quedan muchos asuntos, muchos temas también para profundizar. Y nada, hasta pronto. Ha sido de verdad un verdadero placer y muchísimas gracias. Gracias a usted por la atención y bueno, en el CENIE nos tienen a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.